Generalmente, antes de la Santa Cena, siempre me gusta presentar un sábado anterior un tema que nos vaya preparando y nos vaya motivando durante la semana. Dicho sea de paso, los miembros están invitados y las visitas también están invitadas. Aquí no se excluye a nadie, porque dice el apóstol Pablo, pruébese a sí mismo y al hacer un examen de su vida, si ve que está en condiciones de participar de la Cena del Señor, usted es bienvenido a esta congregación. Pero la gente me pregunta, pastor, ¿y cuál sería la mejor manera de uno prepararse para la Santa Cena o la comunión? Hermano, hay una sola palabra en todo el Nuevo Testamento, especialmente, que es la palabra arrepentimiento. Es más, Jesucristo una vez dijo, si ustedes no se arrepienten, perecerán todos de igual manera. Así que el arrepentimiento es algo importante y es lo definitivo para participar de la Cena del Señor. Ahora, usted me va a preguntar, ¿y qué significa eso de arrepentimiento? ¿Cómo podemos nosotros definir qué es el verdadero arrepentimiento? Porque hay un falso arrepentimiento, como vamos a ver, y hay un verdadero arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que Dios acepta y otro que Dios rechaza. Pero el verdadero arrepentimiento, voy a tomar una declaración del Camino a Cristo, un libro escrito hace muchos años. Dice en el Camino a Cristo que arrepentimiento es sentir un profundo pesar por haber ofendido a Dios y al prójimo. Si en el momento de la Santa Cena usted recuerda que ofendió a alguien y no siente ningún remordimiento, usted no está en el camino del verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento significa tristeza, congoja, preocupación por haber ofendido a Dios o en otro caso al prójimo. Ahora, en el libro Deseado a toda la gente hay otra definición más o menos paralela que dice lo siguiente. El pecador arrepentido siente que sus pecados han vuelto a herir a Jesús. ¿Escucharon esto? El pecador arrepentido siente que por su pecado el mismo Jesucristo ha vuelto a ser herido. Y al mirar a quien ha traspasado, llora por los pecados que produjeron pesar al Salvador. Una tristeza como esta nos induce a renunciar al pecado. Y es en este preciso momento del arrepentimiento, cuando el Señor se acerca a nosotros, nos recibe, nos abraza y nos viste con la justicia de Jesús. ¿Se dan cuenta, hermano, qué importante es el arrepentimiento? Ahora, otra pregunta. ¿Cuándo debe un pecador ir a Jesús? ¿Antes del arrepentimiento o después del arrepentimiento? ¿Cuándo es que tenemos que ir a Jesús? ¿Antes o después del arrepentimiento? El Camino a Cristo sigue diciendo, es mediante el arrepentimiento como recibimos el perdón. Pero antes del arrepentimiento debemos venir a los pies de Cristo. Porque en una ocasión dijo Jesús, y está registrado en Mateo 11:28, un texto pero muy conocido por nosotros. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero esa palabra, venid a mí todos los cargados, esa palabra cargado significa también todos aquellos que están acosados por el pecado. Todo aquel que ha sido dominado por el pecado, aquel que está aplastado, aquel que está atrapado en un vicio, en una adicción, en una esclavitud. Dice el Señor, venga a mí en la condición en que te encuentras, que yo soy el que te voy a ayudar a salir de eso. O sea, muchas personas piensan que uno tiene que reformarse y tiene que hacer actos de misericordia para luego venir a Jesús. Y es todo lo contrario. Tenemos que venir a Jesús tal como somos. Él entonces agarra nuestra inmundicia, las bota y nos viste con la justicia de Cristo. Mis amados, al venir a Jesús recibimos el arrepentimiento. Mire, en Hechos 5:31 tiene un versículo que tiene una gran verdad para nosotros. Hechos 5:31, donde dice que el arrepentimiento lo pone el Señor Jesucristo en nosotros. Porque el arrepentimiento es algo ajeno a nosotros. Lo recibimos es a través del Espíritu Santo, pero mayormente por Jesucristo. Dice, a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecado. ¿Quién es el que produce el arrepentimiento? El Señor a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El arrepentimiento no es algo, oigan bien esto, señores. Si hay alguien que ha pecado, oigan lo que le voy a decir ahora. El arrepentimiento no es algo que nosotros podemos producir en nuestra vida. Porque a veces da risa cuando una persona dice, no, pastor, yo el próximo año me voy a arrepentir.
Pero es que usted no puede producir arrepentimiento, es algo muy diferente a lo que uno puede sentir. El arrepentimiento lo trae el Espíritu Santo a nuestra vida. O sea, eso no es parte de nuestra vida. El arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Divino, cuando decimos arrepentimiento, es porque el Espíritu Santo comienza a vivificar la conciencia. La conciencia se comienza a despertar y comenzamos a ver la enormidad de nuestros pecados. Se despierta en nosotros el impulso de venir a Jesús en paz. El Espíritu Santo, cuando dice que nos arrepiente, es que nos hace ver el pecado tal como Dios lo ve. Y esto es muy importante, no es como usted ve el pecado, sino como Dios lo ve. Señores, el Espíritu Santo nos convence de todo pecado, nos hace amar la verdad y nos lleva específicamente a la obediencia. Cuando el Espíritu Santo nos impacta y nos mueve al arrepentimiento, señores, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? No endurezcáis el corazón, dice el Señor, no ponerle trabas a Dios, porque bien claro lo dice la Escritura, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Tenemos que dejarnos llevar por esa corriente maravillosa que es el Espíritu del Señor. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nosotros y nos hace ver nuestra condición, aquí nosotros podemos caer en un grave peligro, de caer en las trampas del falso arrepentimiento. Porque resulta, hermanos, que es una trampa arrepentirse falsamente. ¿Saben ustedes? En la Biblia, Dios quiso que se escribiera la historia de muchos personajes que cayeron en la trampa del falso arrepentimiento. Aparentemente se arrepintieron, confesaron su pecado, pero el tiempo dio la razón al Señor que no estaba en verdadero arrepentido. Y les voy a presentar algunos casos. El primer caso que quiero mostrarles en esta mañana es el caso de Faraón. El Faraón con el cual tuvo Moisés que tener un encuentro periódicamente. Por muchas ocasiones Faraón tuvo que entrevistarse con el siervo de Dios. Ahora yo les pregunto, señor, ustedes que han leído la Biblia, ¿cómo era la personalidad de ese faraón en los días de Moisés? ¿Cómo era ese personaje que conocemos como el faraón que se entrevistó con Moisés? Dice la Escritura, hermano, porque hay como 5 capítulos que se ocupan de ese hombre. Y siempre que mencionan a Faraón, lo presentan como un hombre orgulloso, prepotente, incrédulo a morir, soberbio, altanero, déspota, profano. Cuando Moisés le dice, yo vengo en el nombre de Jehová, ¿cuál fue la expresión típica de Faraón? En varias ocasiones. Yo no conozco a ese Jehová de ustedes, ni me interesa, y tampoco voy a dejar a salir a Israel de Egipto. ¿Era altanero o no era altanero? Por supuesto, hermano. Y Dios lo estuvo manejando a través de plagas, que es lo peor. Y vino la primera plaga y el hombre se tambaleó, pero siguió adelante en su terquedad. Y vino la segunda y se tambaleó un poco más. Pero dice la Escritura que cuando llegaron a la 7ª plaga, ya el hombre tuvo que desplomarse. Señores, llegó la 7ª plaga. Y miren lo que aparece en la palabra de Dios cuando habla de la 7ª plaga en Egipto. Éxodo capítulo 9, versículo 22. Miren, hermanos, cómo detalla la palabra de Dios lo que sucedió en la 7ª plaga. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, porque sobre las plagas de la hierba del campo en el país de Egipto. Dice el versículo 23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo. ¿Y qué pasó? Y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y dice el versículo 24, y hubo un gran granizo y fuego mezclado con granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Señor, un espectáculo espantoso, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a ver granizo, mucho granizo en Canadá, pero ¿han visto ustedes granizo con fuego? Eran bolas de fuego, ¿sabe? Eran llamaradas que caían del cielo. ¿Y quién no se va a asustar con semejante espectáculo? Y dice el versículo 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombre como bestia. Asimismo destrozó el granizo toda la tierra del campo y desgajó todos los árboles del país. Señores, ¿qué le pasó al orgulloso, soberbio, incrédulo y terco faraón? Cuando vio caer el granizo y vio caer las bolas de fuego que comenzaba, hermanos, a devastar toda la tierra, en medio de los truenos, este es el punto que yo quiero recalcar, en medio de los truenos, en medio de la centella, en medio de la muerte inminente,
ahora aparece Faraón con otra cara, ya no es el altanero. Dice ahora el versículo, otra vez el capítulo 9, versículo 27 y 28. Miren, hermano, la reacción de un hombre frente a una naturaleza descontrolada. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué les dijo? Por favor, hermano, he pecado. Hermano, el altanero, ¿cómo reacciona ahora? Temblando, temblando, he pecado contra Jehová. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Mis amados, aparentemente este hombre altanero y déspota se acaba de arrepentir. Ahora yo pregunto, ¿se arrepintió de todo corazón? ¿Aceptó Dios el arrepentimiento de este fulano? Hermano, ¿cómo sabemos que no estaba verdaderamente arrepentido? Porque dice ahora el versículo 34, otra vez 9:34, estamos en Éxodo. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué pasó? Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y su siervo. Hermano, ¿fue peor entonces, sí o no? Ahora, el verdadero arrepentimiento, hermanos, ¿a qué nos lleva a nosotros? Si uno dice que está arrepentido, si usted quiere saber si realmente está verdaderamente arrepentido, usted tiene ahora que hacer una evaluación de los resultados de su arrepentimiento. Y dice, hermano, la palabra de Dios que el arrepentimiento nos lleva al abandono del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ese es el único que va a alcanzar la misericordia del Señor. El que se arrepiente, hermano, es porque realmente va a apartarse de sus vicios y del mal camino. Faraón, señores, es un símbolo de todas las personas que en medio del peligro, en medio de la amenaza, de los temblores, el fuego, el pánico, la epidemia, la mortandad, temblando llegan al Señor y confiesan sus pecados. Una vez que pase la tormenta, una vez que cese la epidemia, hermanos, como no están verdaderamente arrepentidos, ¿a dónde van? Otra vez a sus malos caminos. Y generalmente, los que se arrepienten por el pánico, por el peligro, llegan a ser peores de lo que eran antes. Así es. Por eso, hermano, yo digo que Faraón es un símbolo de aquellos que se arrepienten por el susto. Pasa el susto y son peores que antes. Porque dice el versículo 34, y perseveró en pecar y agravó su corazón, se endureció más él y todos sus siervos. Señores, tengamos mucho cuidado. Si usted viene al Señor, que no sea el producto de un susto porque tembló la tierra, porque, hermano, eso lo vemos en todas partes. Cuando hay temblor, las iglesias se llenan. Al día siguiente todas las iglesias están llenas y todos quieren que haya culto todas las noches. Pero cesan los temblores y otra vez la gente vuelve a sus andanzas y a veces son peores que antes. Ahora, yo quiero presentarles un segundo ejemplo. Moisés nos representa a aquellos que se arrepienten o vienen al Señor por el susto. Pero hay otras personas que no vienen por el susto. El segundo caso es Balaán. ¿Recuerdan ustedes quién fue Balaán? ¿Quién era Balaán? Dice la palabra de Dios que era un hombre llamado por Dios para ser profeta del Altísimo. Un hombre que fue llamado, seleccionado por Dios para ser profeta de Dios. Y por un grandísimo tiempo, Balaán caminó paso a paso con el Señor. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó una gran cantidad de veces. Pero, señores, era un hombre muy conocido por toda la Galilea, por toda aquella comarca, ¿no? Fue un hombre muy reconocido, pero un buen día, el problema de Balaam fue que su corazón se infestó. Y se infestó de codicia, de avaricia y de todas las cosas materiales. Comenzó a gustarle las cosas materiales. Y llegó el momento cuando cambió lo material por lo espiritual. Y oigan esto, por sus pecados perdió su posición de profeta y llegó a ser un apóstata en la causa de Dios. Ahora bien, cuando Israel estaba en su trayectoria hacia la Canaán prometida, llegó un momento cuando los moabitas comenzaron a temblar, porque este gran pueblo de unos cuantos millones amenazaba con apoderarse de las tierras de Moab. Y dice la palabra de Dios que en ese momento el rey se le ocurrió una idea: ¿por qué no traer desde Palestina a Balaán? ¿Y por qué ese hombre se acordó de Balaán? Porque Balaán, cuando perdió su posición de profeta de Dios,
se convirtió en un hombre que tenía poderes hechiceros. Parece que manejaba las ciencias ocultas y era una autoridad en poderes ocultos y en hechicería. Los cananeos, desgraciadamente, confiaban en las maldiciones de Balaam. Así, hermano, que lo mandaron a llamar. El rey olfateó que le gustaba mucho el dinero y dice, bueno, ofrezcámosle a este hombre una buena cantidad y donde esté va a venir y va a maldecir a este pueblo. Y si este pueblo tiene la maldición de Balaam, es una batalla que ya nosotros hemos ganado. No hay por qué preocuparse por los judíos. Si tiene la maldición de Balaam, es una guerra que vamos a ganar. Bien, hermano, no voy a entrar en todos los detalles, pero vamos a un momento cuando Balaam definitivamente sube al monte. Y sube aparentemente con la intención de maldecir a los judíos. Pero cuando está allá en el monte, ¿cuál es la visión que se le presenta a Balaam? Ahí, hermano, está todo el pueblo judío. Está el pueblo ordenado, limpio, bajo la dirección y el poder del Señor. Balaam desde el monte logra ver esa nube misteriosa que envolvía al pueblo de Dios, que lo protegía día y noche. Hermano, en ese momento Balaam se sintió conmovido por la gloria de Jehová. Y en vez de maldecir al pueblo, ¿qué hizo? Lo bendijo. ¿Cómo voy yo a maldecir al que Dios no ha maldecido? ¿Cómo voy yo a maldecir al que Dios ha dado su bendición? Hermanos, Balaam vio la gloria de Dios, vio la autoridad de Dios, vio la soberanía, la justicia de Dios estando en el monte de la santidad. Hermanos, pero oigan una cosa que le voy a decir. Cuando bajó del monte, ya Balaam era otro tipo de persona. Hay cristianos en la iglesia, hermano, que una cosa son cuando están en el monte de la santidad y otra cosa es cuando bajan. Estando en el monte, viendo eso, hermano, hasta el Espíritu de Dios descendió sobre Balaam y profetizó. Dice en Números 24, 16 al 17, una gran profecía sobre el nacimiento primero de Cristo. Dice, Números 24, 16 al 17. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero los ojos abiertos. Ahora dice el versículo 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. ¿Saldrá qué cosa? Estrella de Jacob, y se levantará sobre el cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá todos los hijos de Ser. Hermano, qué maravilla, estando en el monte del Señor, el Espíritu Santo lo envolvió, y comenzó a profetizar. Y gracias a esa profecía, podemos nosotros identificar al verdadero Mesías, a Cristo Jesús. Hermano, Balaam ante la gloria de Jehová comenzó a profetizar, pero cuando salió del monte, cuando se encontró otra vez con la realidad, cuando le ofrecieron otra vez la cantidad de moneda, de oro, quién sabe qué, se olvidó, hermano, de la arrogancia que había tenido en el monte del Señor. Y ahora se le aparece el ángel de Jehová, número 22, 34, miren lo que dice ahora. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Qué pasa ahora, hermanos, con este hombre? Aparentemente se está arrepintiendo, Balaam, hermanos, se declaró un pecador, pero no se arrepintió, llegó a ser peor que antes, lo mismo que Faraón. Señores, como Balaam no pudo maldecir al pueblo, se le ocurrió una idea que yo pienso que ni al diablo se le había ocurrido. ¿Y saben ustedes qué dijo Balaam? Mire, yo no lo voy a maldecir, pero les voy a sugerir algo. Háganse una fiestecita, búsquense las muchachas más hermosas de Moab, los muchachos más simpáticos, los varoniles, los machotes, y hagan una fiesta. Inviten a todas las muchachas de Israel, todos los muchachos jóvenes, los simpáticos, los varoniles, y hagan una fiesta de convivencia para que se conozcan, para que sean amigos en el desierto. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que había? La idea de hacer una orgía sexual. Y cuando llegó el licor a la mente, se empezaron a emborrachar unos con otros y todos terminaron acostándose unos con otros. Una orgía sexual. Consecuencia de esto, señores, miles y miles murieron a causa de la ira del Señor contra Israel que había apostatado. Ahora, el punto que quiero llegar es el siguiente. Esto es, hermano, es algo insólito. Ante la gloria de Dios, Balaam ve su culpabilidad, alaba al Dios de Israel, profetiza, se pone del lado del cielo, se declara un pecador, pero baja del monte, se encuentra en la vida diaria, desprecia a Dios y maldice al pueblo de Israel. Mire, la Biblia dice que Balaam era tan requete falso,
que cuando se encontraba un altar de los demonios, que era a Baal, en ese mismo altar de Baal ofrecía sacrificio al Señor. O sea, no tenía la capacidad de ver y hacer diferencia entre las cosas que son de Dios y las que son del mundo. Ahora, hermano, Balaán es un prototipo de aquellos en esta iglesia y en todas partes que son fieles adoradores, son personajes muy respetables, dignos de confianza, pero mientras están en la iglesia. Bajan del monte, llegan a la vida diaria y, hermanos, son peores que antes, son peores de lo que nosotros nos imaginamos. Su arrepentimiento es solamente para la iglesia y a la hora del culto. A veces, hasta mientras se trasladan de la casa, de la iglesia a la casa, ya hay, hermanos, le aflora lo que aparentemente no tienen en la iglesia. Señores, ¿y saben ustedes que así le sucedía al diablo? Porque si ustedes han leído el libro Patriarcas y Profetas, dice que Satanás, que dirigía el coro celestial, mientras el coro cantaba, mientras los millones y millones de querubines alababan al Señor, Satanás se estremecía de gozo y alababa al Señor. Terminaba la alabanza, Satanás solo, quién sabe en dónde, volvía, hermanos, a reproducir su angustia, su pesar, su ira contra la gloria del Señor. Señores, tengamos mucho cuidado. Si usted es un cristiano en la iglesia, debe serlo cristiano en todas partes. Si no, su arrepentimiento es falso. Y usted es tan falso como Balaán. Ese es el segundo caso. El tercer caso, hermano, es algo importante que yo quiero mencionarle. El tercer caso es un señor llamado Acán. ¿Recuerdan ustedes quién fue Acán? Cuando nosotros vemos a Acán, por ejemplo, en algunos comentarios bíblicos lo llaman Acán el piadoso pecador, el piadoso pecador. Es como decir en el Nuevo Testamento el buen ladrón. Pero ¿quién ha visto ladrones buenos? Pero aquí lo llaman el piadoso pecador. Pero en otras versiones lo llaman el anatema. Pero prácticamente, ¿quién era Acán? Oigan bien, hermanos, ¿quién era Acán? No era cualquier cosa, no era ni un faraón ni un Balaán. Era un hombre más respetable y más dedicado a Dios. Oigan bien, era un soldado combatiente por la causa de Dios. Luchaba frecuentemente por la causa de Dios porque salía directo a la batalla. No se quedaba en la casa, no evadía su responsabilidad. Había que hacer algo y ahí estaba Acán. Era un soldado activo de Israel, un activo miembro de la iglesia, pero tenía un problema este hombre. ¿Saben ustedes cuál era? El problema de Acán era que tenía un pecado secreto. Oiga, Señor, y esto es verdaderamente serio, ¿saben? Y por causa de su pecado oculto y secreto, aparentemente todas las cosas andaban bien, pero cuando salían a la batalla, el pueblo de Israel era totalmente derrotado. Es más, por el pecado oculto de Acán, por ese pecado oculto de un miembro de iglesia, todo el pueblo estaba bajo la maldición del Señor. Israel no progresaba. Israel no progresaba. Cada vez que intentaba hacer algo era derrotado completamente. Es más, hasta la familia de Acán estaba bajo la maldición de Dios, simplemente por un pecado oculto del cual tenía que arrepentirse y sacarlo de su casa o de su corazón. Pero, hermano, llegó el momento cuando comenzaron las averiguaciones. ¿Por qué si nosotros ayunamos, decía Israel? ¿Por qué si clamamos al Señor nos va tan mal en la batalla? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Hay un pecado oculto en ustedes. Ustedes tienen que averiguar quién es el pecador. ¿Por causa de quién está la maldición en el templo del Dios? Hermanos, ¿saben ustedes? Y comenzó la averiguación. Comenzó la averiguación y dice que fueron seleccionados por familias, etcétera. Y finalmente la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre la familia de Acán. Y cuando se averiguó uno por uno, ahí, hermano, estaba el culpable de la maldición de la iglesia. Me interesa mucho que ustedes lean ahora en la Biblia el capítulo 7 de Josué, el versículo 19, para que vean cómo se desarrolló este asunto del pecado oculto en la iglesia. Capítulo 7 de Josué, versículo 19 en adelante. Miren lo que dice, hermano. Entonces Josué, le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. Y no me lo encubras, no me mientas mentira. Háblame con verdad. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo codicié,
Y lo tomé y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Mira, hermano, qué específica es la confesión de este hombre. Alguien diría, solamente por ser sincero en su confesión, ya debería recibir la vida eterna. Pero eso no es así, hermano. Sigue el versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en la tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Lo que se había robado, ¿a dónde fue a parar? Delante de todo Israel y delante de Jehová. Hermano, qué triste experiencia, ¿no es cierto? Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel le tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y sus amos y sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo, y lo llevaron al valle de Acor. Me voy a detener aquí por lo siguiente. Tomen mucha atención, hermano, en este asunto. Cuando usted es de esas personas que tiene pecados ocultos, usted con ese pecado oculto está perjudicando a la iglesia y su propia familia. ¿Qué necesidad tenía ahí donde dice que trajeron sus hijas, sus jovencitas, sus niños? Señores, todo fue traído para ser destruido a causa de un solo pecado y un hombre. Así que lo que nosotros hacemos, hermano, afecta a toda la congregación. La manera como usted se comporta en su casa puede afectar toda la congregación del Señor. El versículo 25 dice, le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta el día de hoy. Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Yo pregunto ahora, hermano, ¿qué fue lo que motivó el arrepentimiento aparente y la confesión minuciosa de Acán? Hermano, lo descubrieron, le descubrieron el pecado y se vio en la obligación de confesarlo. Pero había otra cosa más. Ese hombre, hermano, tuvo que hacer esto porque ¿qué es lo que le esperaba? ¿Qué había dicho el Señor de aquellos que se apoderaran de cosas que no le pertenecían? Dijo el Señor, hay que apedrearlos hasta que mueran. Así que el caso de este hombre es muy importante. Oigan, mi hermano, no se me distraigan ahora. El caso de Acán es importante porque estamos hablando de un moribundo que viene al Señor aparentemente arrepentido. Les pregunto, ¿acepta Dios el arrepentimiento de los moribundos? Aquellos hermanos que pueden estar agonizando, pero todavía les queda una chispa de sentido común y ven la enormidad de su pecado. Si en este momento vienen al Señor confesándole sus pecados, ¿acepta Dios el arrepentimiento de los moribundos? Dígame, ¿sí o no? Por supuesto. Porque hay un moribundo en el Nuevo Testamento que estaba al lado de Jesucristo, se le estaba escapando la vida. Pero en esa chispita de vida se dio cuenta que era un pecador y que Cristo era el único que podía salvarlo. Y ese hombre, en medio de su inminente muerte, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cómo le respondió el Señor Jesús? De cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. El problema es el siguiente. No todo es bueno, hermano. El problema es el siguiente. El asunto es que muchos arrepentimientos de los moribundos no son confiables. Mucha gente viene al Señor porque se les está escapando la vida. Y le voy a mencionar un caso que sucedió en Inglaterra hace más o menos más de 70 años. Hay un médico en Inglaterra que estaba ocupándose de una sección de enfermos terminales. Su misión era día y noche estar con los enfermos moribundos. Y morían, pero un buen día a este médico se le ocurrió una idea. Voy a hacer una lista de todos los moribundos que se sienten perdidos y claman a Dios. Y voy a averiguar qué pasa si realmente se recuperan. Y este médico, señores, hizo una lista de 100 y le puso el nombre, los 1000 pecadores agonizando o moribundos arrepentidos. Entonces, señores, él averiguó lo siguiente. Notó que muchos de ellos que se sentían desamparados y sin ninguna esperanza de salvación, que reconocían sus pecados y decían, si Dios me diese otra oportunidad, yo sería diferente. El médico iba anotando sus nombres y lo que decía. Hizo una lista de 1000 personas que decían lo mismo. Pero resulta que
notó este médico que muchos se recuperaban y salían del hospital. Y él entonces comenzó a hacer una indagatoria de cuál había sido la vida después que salían del hospital. Y mire, hermano, lo que descubrió este hombre. Este hombre nunca hizo un libro, pero sus anotaciones siguen hasta el día de hoy. Dice lo siguiente: de las 1000 personas que asistió en el lecho de moribundo, solamente tres da testimonio que cambiaron sus vidas y se hicieron miembros de una iglesia cristiana. De 1000, 3 personas. Dice este médico, 997 fueron personas malas y muchos de ellos fueron hasta peores que antes. Yo descubrí que eran malos hijos, malos esposos, malos ciudadanos. Señores, los arrepentimientos en la hora de la muerte no son nada seguros. Por eso la Escritura nos dice que tenemos que venir al Señor cuando nos estemos muriendo. ¿Cuándo dice la Biblia que tenemos que venir al Señor arrepentidos? Hermanos, cuando tengamos vida, cuando tengamos salud, cuando tengamos energía. Lo mejor de nuestra vida tiene que ser para el Señor. ¿Por qué esperar, hermano, los 80 años que uno le duele hasta el pelo? ¿Por qué no venir al Señor, hermano, cuando tenemos energía? Porque la Escritura dice, en Eclesiastés 12:1, acuérdate de quién, de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vean esos años difíciles, que te duele aquí, te duele allá, que usted no hable otra cosa sino de pastillas y de tensión. Esa es su conversación todo el tiempo. Dice el Señor, no esperes esos años, sino ven al Señor mientras tengas fuerza. En el libro de Isaías también dice el Señor, Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Señores, no esperemos el último momento, porque el último momento puede ser traicionero para nosotros. Ahora, oiga, hermano, oiga lo que le voy a decir ahora. Hablando de arrepentidos moribundos o arrepentimiento entre los que se están muriendo. Hace 75 años atrás, mucha gente tenía experiencias que llaman el síndrome de experiencias cercanas a la muerte. Pero la gente no ha hablado de este asunto, sino que ha pasado el tiempo y ahora, cerca de 50 años para acá, parece que las escuelas espiritistas se han activado y están recopilando historias y más historias de personas que tuvieron que vivir esa experiencia del síndrome de experiencia post-mortem. En inglés es lo que se conoce el síndrome del NDE. Pero señores, el asunto es que las investigaciones dicen que muchas personas que fueron clínicamente declaradas muertas en accidentes de tránsito, en salas de operación, de infartos al miocardio, terminales con cáncer, casos terminales de cáncer. Oigan esto, por lo menos el 5% de los que pasaron por esa experiencia de haber sido declarados muertos clínicamente, el 5% al recuperarse, hablan de experiencias que vivieron mientras estaban muertos. Pónganme atención, hermano, que esto es serio. Hablan de experiencias que vivieron cuando estaban muertos, cuando fueron declarados muertos. Al quedarse en vida, dicen ellos, sintieron que su alma se separaba del cuerpo. Flotaron en el aire y podían ver sus propios cuerpos desde arriba. Viajaron placenteramente por el famoso túnel de la paz y de la luz. El túnel que siempre mencionan los moribundos, ¿verdad? Vieron personas que ya habían fallecido, personas que hacía tiempo habían desaparecido. E inclusive oían voces que le decían, no, tú no puedes venir a este lugar, tú todavía no has terminado tu misión, tienes que regresar. ¿Me están escuchando? Otros dicen que oyeron música del cielo y sintieron el gozo y la paz del cielo. Otros sintieron todo lo contrario, se sintieron perdidos, oían las carcajadas de los demonios. En fin, hermanos, se sentían solos y sin ninguna esperanza de salvación. Ahora, les digo esto porque los espiritistas han tomado estas experiencias, que no son una, ni dos, ni tres, son enormes cantidades de libros que se han escrito sobre experiencias después de la muerte. Pero entonces la pregunta para los hijos de Dios es la siguiente: ¿significan estas experiencias que hay todavía esperanza de arrepentirse en el más allá, cuando el ser humano ha traspasado los linderos o las fronteras de la vida y la muerte? Porque la Biblia dice, hermano, que es estando en vida cuando podemos venir al Señor. Después de muerto no hay ninguna esperanza. 1000 veces, hermano, no hay esperanza después de muerto. Entonces, si eso es así,
¿Cómo se explica entonces el fenómeno del síndrome de experiencia post-mortem? ¿Cómo lo explica, hermano, la ciencia y cómo lo explica la iglesia? ¿Cómo explicar ese asunto del túnel de luz y las cosas placenteras que muchos viven después de muerto? Oigan bien lo que lo voy a decir ahora. Los primeros psiquiatras y neurocirujanos que estudiaron el fenómeno, entre ellos está un veterano llamado Melvin Moore de la Universidad de Washington. Eso fue en el año 1975. También hubo experimentos hechos por Raymond Moody, el doctor Kenny Regan. Luego tenemos a un abanderado que recibió el premio del padre de la neurocirugía por su experimentación sobre el asunto del estado post-mortem. Fue el doctor Wilder Penfield. Y además del estudio de estos equipos de psiquiatras, es muy importante las investigaciones que se hicieron en la Universidad de Washington, en la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Connecticut y especialmente en Latinoamérica, la Universidad de Santiago de Chile. El asunto, señores, es que se hicieron numerosos experimentos con personas voluntarias que querían venir a un laboratorio y bajo anestesia, hermanos, debían recibir pulsaciones eléctricas en diferentes partes del cerebro. Porque los psiquiatras, las escuelas de psiquiatría en todo el mundo querían averiguar qué tanto de verdad había en eso de vivir experiencias después de muerto. La sorpresa fue que cuando las ondas eléctricas estimulaban el área del cerebro conocido como la fisura de Sylvian, o sea, es una área ubicada más abajo de la oreja, en el lóbulo temporal derecho. Ellos descubrieron que cuando las ondas eléctricas llegaban a ese lugar, automáticamente los voluntarios que estaban en esa sala de operación decían: estoy comenzando a ver el cielo, me gusta estar en este lugar, estoy comenzando ahora a entrar en el túnel de la luz, veo ahora mismo que estoy flotando en el aire, me estoy desprendiendo del cuerpo. Se sentían separados completamente del cuerpo. Hermano, lo que habían vivido personas clínicamente muertas, ahora lo vivían, lo estaban reviviendo vivos, pero bajo una experimentación. Ahora llega la otra pregunta. ¿Por qué razón las personas declaradas clínicamente muertas en accidentes de tránsito, etcétera, por qué si no tenían la estimulación eléctrica en esa parte de la fisura de Sylvian, por qué veían el túnel y la separación del cuerpo y del alma? Hermano, posteriormente, las escuelas de psiquiatría lograron comprobar que los mismos efectos se pueden producir cuando el cerebro queda por falta de oxígeno. Cuando clínicamente la persona está medio muerta, que pasan momentos largos y no hay oxígeno, esas fisuras, hermanos, son prácticamente estimuladas. También la acción de ácidos producidos por la falta de oxígeno, por gases corporales de un cuerpo ligeramente muerto, también por episodios de trauma, inclusive causas de, o por lo menos casos de epilepsia y drogadicción, aún hasta con simple dosis de marihuana, han logrado conseguir estos estados anímicos. Señores, lo que las personas viven y sienten en los episodios de vida post-mortem no comprueba en absoluto, en nada, de que uno puede arrepentirse después de muerto. Es solo, hermano, una situación patológica, dicen los psiquiatras. Las cosas, hermano, no es como la gente dice que yo fui desprendido del cuerpo, yo vi la luz, yo oí la voz de Dios. Clínicamente, hermano, psiquiátricamente, corporalmente, esto es un disparate. Ahora, nadie piense, repito, nadie piense que después de muerto va a tener otra oportunidad. El arrepentimiento es ahora. Y le voy a decir una cosa, ni siquiera para mañana, es ahora. En resumen, como Faraón, hermanos, usted puede venir al Señor atormentado o lleno de pánico por cualquier situación física, pero es un arrepentimiento falso. Si lo que le ha motivado es porque vio la gloria de Dios en la iglesia, solamente por eso, su arrepentimiento es falso. Si usted vino al Señor porque le descubrieron el pecado y ahora quiere santidad y perdón, hermano, usted está en camino falso. El verdadero arrepentimiento, oigan bien, es una decisión personal que todos debemos tomar. Es una decisión. Oigan bien, hermano, el arrepentimiento que se necesita para la Santa Cena es una decisión muy personal. Así como ustedes un buen día decidieron estudiar, así como hace años ustedes decidieron aprender a manejar, otros decidieron venir a Canadá a tener un buen estilo de vida, así como otros decidieron casarse y formar un hogar, así nosotros en cualquier momento de nuestra vida debemos decidir arrepentirnos, dejar nuestros pecados y comenzar a servirle al Señor. Amén. Hermano, eso es lo que el Señor quiere que nosotros. Amén.
Faraón, Balaán, Acán, Judas, Esaú, hermano, todos tuvieron un falso arrepentimiento. Dios nos da la oportunidad de tener un verdadero arrepentimiento si tan solo abrimos el corazón al poder del Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento nos lleva ¿a qué cosa? A un cambio de vida. La persona que se ha arrepentido ama todas las cosas que son de Dios. Nadie tiene que decirle, hijo, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no vienen a la iglesia? Porque el que está arrepentido, hermano, como las plantas naturales, se dirigen hacia el sol, al sol de justicia. Usted pone una planta en la oscuridad y esa planta, hermano, va a buscar hasta el más mínimo rayo de luz. Así deben ser los hijos de Dios. El que ha sido arrepentido, hermano, se deleita en la oración. Disfruta la palabra de Dios. No está mirando el reloj ahí cuando termina el pastor. Amén, ¿no? El que está arrepentido, hermano, está dispuesto a perdonar. Comparte gozosamente su fe y siempre estará listo para servir. Y voy a terminar con esto para que descansen. Conocer la grandeza de Dios, reconocer el poder y su justicia, no es una señal de verdadero arrepentimiento. Si usted dice, yo amo al Señor porque grande es su poder, su misericordia, bueno, siga alabando al Señor, eso no significa que usted está salvo. Satanás y todos sus demonios y todos los impíos algún día se van a poner de rodillas y van a declarar que fueron pecadores, pero que grande es Jehová, Dios de los ejércitos. Pero cuando lo hagan, señores, ya va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde, porque cuando tenía que haberlo hecho, ya su tiempo pasó. Era en esta tierra y mientras tenían vida. Los impíos, hermanos, van a reconocer, y dice la palabra de Dios, sobre mí o delante de mí se doblará ¿qué cosa? Toda rodilla, todos se arrodillarán y reconocerán que Jehová Dios es el Dios de los ejércitos, que grande es su justicia. Pero hay que hacerlo ahora y no cuando sea demasiado tarde.